¿Qué harías si estuvieras en la cárcel, encadenado y sin esperanza de ser libre? Imagina estar tras rejas, vigilado día y noche, con la certeza de que tu final ya está decidido. Eso le ocurrió a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Había sido arrestado, encadenado y custodiado por soldados romanos. Su destino parecía sellado. Herodes ya había ejecutado a Jacobo y ahora Pedro era el siguiente. Pero, ¿y si te dijera que esta no es solo una historia del pasado, sino un reflejo de lo que Dios puede hacer hoy? Lo que para muchos parecía el final, fue la oportunidad perfecta para que Dios mostrara que ni las cadenas más fuertes ni los muros más altos pueden detener su propósito. Te invitamos a ver este video completo hasta el final y a suscribirte, porque estamos seguros de que esta historia transformará tu manera de ver la adversidad. Imagina por un momento estar en el lugar de Pedro, solo, a oscuras, las manos encadenadas, los pies atados, la libertad lejana. Cada hora que pasaba lo acercaba más a una muerte segura. Dormir era difícil, pensar, inevitable. Tal vez recordaba las promesas de Jesús, tal vez luchaba con el miedo. Era un hombre de fe, sí, pero también era humano. ¿Alguna vez te has sentido así? Atrapado, sin salida, como si cada puerta estuviera cerrada y no hubiera forma de escapar. Así estaba Pedro, pero mientras él dormía, algo sucedía en otro lugar. La iglesia oraba. No oraban con miedo, oraban con fervor. Sus voces se levantaban en la noche como un clamor colectivo que atravesaba el cielo. No podían romper cadenas ni enfrentarse a soldados, pero podían hacer lo más poderoso: orar. Y entonces Dios respondió. Era la última noche de Pedro en prisión. Estaba profundamente dormido, entre dos soldados, atado con dos cadenas. Delante de la puerta, más guardias vigilaban. La seguridad era extrema. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Pero en medio de esa noche silenciosa y sellada por la desesperanza, una luz celestial llenó la celda. Un resplandor que no venía de lámparas ni de antorchas, sino del cielo mismo. Un ángel del Señor apareció de pronto, no con estruendo, sino con autoridad. El ángel se acercó y tocó a Pedro en el costado. Lo despertó suavemente pero con urgencia. «Levántate pronto», le dijo. Y en ese mismo instante las cadenas cayeron de sus manos. Sin llave, sin forcejeo, sin lucha, el hierro cedió ante la presencia del mensajero de Dios. «Ciñete y átate las sandalias», le ordenó el ángel. Pedro, todavía en asombro, obedeció paso a paso. «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió de la celda, pasó junto a los soldados que seguían dormidos como si no pudieran ver ni oír. Atravesaron la primera y la segunda guardia sin que nadie reaccionara. Era como si Dios mismo hubiera suspendido las leyes naturales para hacer espacio a su milagro. Finalmente llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la más pesada, la más impenetrable. Y justo cuando parecía que allí terminaría todo, la puerta se abrió por sí sola. Pedro cruzó. El ángel lo guió por una calle más y de repente desapareció. Solo entonces Pedro reaccionó. «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba», dijo con el corazón latiendo fuerte. Estaba libre. No era un sueño. Era la intervención directa de un Dios que aún responde oraciones. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces sentimos que nuestras propias cadenas son demasiado pesadas, que nuestras prisiones son demasiado seguras para que algo cambie? Pero Dios no necesita llaves ni permisos. Cuando Él decide actuar, lo imposible se convierte en camino abierto. El milagro fue tan asombroso que incluso Pedro pensó que estaba soñando. No fue hasta que estuvo fuera en la calle, sintiendo el viento en la cara, que comprendió. Era real.
Dios lo había liberado, no con fuerza humana, sino con poder divino. ¿Y tú? ¿Tienes una cárcel? Tal vez no de hierro, pero sí de pensamientos, miedos, culpas o situaciones que te atan. Te preguntas si algún día serás libre, si habrá una salida. Y la respuesta está en esta historia. Sí, con Dios siempre hay una salida, no importa cuán oscura sea tu noche, ni cuántos soldados te rodeen. Si hay alguien orando, si hay fe en tu corazón, aunque sea pequeña, el cielo se mueve. Y algo más poderoso aún sucede en este relato. Cuando Pedro llega a la casa donde la iglesia oraba, nadie cree que sea él. ¿Te ha pasado alguna vez? Oras por algo con toda el alma, y cuando Dios responde, ni siquiera lo puedes creer. Porque así es nuestro Dios, hace más de lo que pedimos o imaginamos. Este pasaje no es solo un recuerdo de lo que Dios hizo por Pedro, es un mensaje para ti hoy, porque aún hay oraciones que están siendo escuchadas, aún hay ángeles en camino, aún hay cadenas a punto de caer. Y lo que parecía una historia de derrota se convirtió en testimonio de poder. Pedro no murió esa noche, salió caminando, libre, testificando que Dios todavía salva, todavía responde, todavía abre puertas que nadie puede cerrar. Hoy queremos invitarte a reflexionar. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Qué situación parece no tener salida en tu vida? No estás solo. No estás sin esperanza. Dios no ha terminado contigo. A veces, el milagro empieza en lo más sencillo, una oración, una palabra, una pequeña chispa de fe. Porque no se trata de cuán grande sea nuestra fuerza, sino de cuán grande es el Dios que responde cuando todo parece perdido. Imagina por un momento que esa misma voz que despertó a Pedro, hoy te dice a ti: levántate, no porque tú puedas liberarte, sino porque Él puede hacerlo. Porque cuando Dios habla, hasta las cadenas más poderosas caen al suelo. Suscríbete a este canal y comparte este mensaje, porque no sabemos a cuántos otros Pedro les llegará la esperanza por una palabra de fe. Y recuerda, no importa cuán encerrado te sientas, con Dios siempre hay una salida.